en este ejercicio que tenemos aquí. Entonces, como les digo, son ejercicios de aplicación básicamente de las fórmulas. Entonces, no son ejercicios de mayor dificultad, pero sí nos van a servir para ir practicando el uso de las fórmulas. Entonces, empecemos con el, con el, con la clase, ¿sí? En el primer ejercicio, con el primer ejercicio que les dice, un cuerpo se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado. Calcular la velocidad que tiene al cabo de 5 segundos, la distancia recorrida desde el reposo en los primeros 5 segundos. Para empezar, lo que vamos a hacer es ir determinando cuáles son los datos, ¿no? Para empezar. Siempre en este tipo de ejercicios o en este tipo de cálculos, para empezar es muy importante determinar cuáles son los datos. Esto nos va a facilitar un poco el trabajo y la visualización del problema. Entonces, primero, ¿qué datos de qué datos disponemos? Al decirnos que parte del reposo, eso quiere decir que la velocidad o la rapidez inicial en este caso es cero. ¿Sí? En este caso es cero. Después, en el siguiente caso, cuando les habla de aceleración constante, pues identificaríamos cuál es el valor. Simplemente aquí les dice que es 8 metros por segundo. Sí. Esteban, necesitas retirarte. Si no te sientes bien, pues no hay problema. Ya, entonces, la, la siguiente, pues, la siguiente, como les decía, la siguiente, vamos, ya, entonces, como les decía, la velocidad que tiene al cabo de los 5 segundos. Entonces, la velocidad final va a ser la incógnita para el literal A en un tiempo de 5 segundos. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es aplicar una fórmula, nada más. Vamos a identificar. Normalmente tenemos tres fórmulas. Bueno, no normalmente. Ya les había indicado que se manejan tres fórmulas para lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Dependiendo de los datos que se disponen, pues ocuparíamos cualquiera de las tres. ¿Sí? Entonces, si yo quiero determinar la velocidad o la rapidez final, pues voy a ocupar la primera fórmula. Entonces, miren ahí. De esta fórmula que les acabo de marcar en la pizarra, pues, ¿qué datos dispongo y qué datos no dispongo? Dispongo de la rapidez inicial, dispongo de la aceleración y dispongo del tiempo. Lo único que no tengo es la rapidez final, que de hecho es la incógnita. Entonces, al ser esa la incógnita, pues simplemente lo que quería es aplicar esa fórmula. Si aplico cualquiera de las otras fórmulas, me haría falta al menos dos datos. Y si me hace falta dos datos, pues no puedo aplicar la fórmula. Tendría que aplicar una fórmula en la cual solo me haga falta un dato. ¿Sí? Y de aquí lo único que queríamos es reemplazar los datos. Rapidez inicial 0 más aceleración que es 8 multiplicado por el tiempo que es 5. Por lo tanto, esta rapidez final va a ser 40 metros por segundo. Y se acabó el problema. Eso es todo lo que teníamos que hacer ahí. ¿Sí? Aplicación de una fórmula, nada más que eso. ¿Sí? Nada más que aplicación de una fórmula. Eso es todo. De ahí, para continuar, para el literal B nos pide la distancia recorrida desde el reposo en los primeros 5 segundos. Entonces la distancia, para esto les voy a poner la fórmula que vamos a ocupar acá, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Miren aquí, por ejemplo, ¿por qué no ocupé esta fórmula para el literal A? En este caso no ocupé esta fórmula porque no disponía tanto de la distancia como de la, de la aceleración sí.
y el tiempo. Hubiese, claro, no habría problema, hubiese podido ocupar en el literal A, pero calculaba la distancia y no era lo que me estaba pidiendo. La fórmula que no hubiese podido ocupar hubiese sido esta, por ejemplo, que la velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más dos aceleraciones por distancia. No podía ocupar esa fórmula porque no disponía de la distancia y tampoco disponía de la velocidad o de la rapidez final. Entonces, si no dispongo de dos valores o tengo dos incógnitas, no puedo resolver esa ecuación. ¿Sí? Entonces, esta fórmula no me servía para el caso del literal A. Pero para el caso del literal B sí me puede servir porque ya dispongo de todos los datos. Solo me haría falta la distancia. Pero en este caso se va a hacer un poco más complicado porque tengo que despejar. Entonces podría ocupar cualquiera de las dos fórmulas. Voy a ocupar la que les puse originalmente porque ya está despejado nada más. Pero sí podría ocupar cualquiera de las dos. Sí, entonces vamos a reemplazar datos. Velocidad inicial 0, tiempo 5, más un medio de la aceleración que era 8 y por el tiempo que son 5 elevado al cuadrado. De ahí tendría que nada más resolver este cálculo, ¿no? Que sería 0 por 5, 0, más un medio por 8 y por 5 elevado al cuadrado. ¿Qué tendría como resultado? Vamos a ver cuánto nos sale. A ver, por favor, silencien los micrófonos. A ver. Ya. A ver, entonces, como les estaba mencionando hace un momento, pues tenemos que resolver esta parte, ¿no? Vamos a continuar con lo que les estaba mencionando. Sí, a ver, ya, como les estaba mencionando, entonces tenemos que la distancia al resolver este producto que tenemos acá sería un medio por 8 que nos va a dar 4 por 25 que nos va a dar 100. 100 metros nada más. Entonces ahí está la aplicación de las fórmulas nada más. En este caso, como ya les dije en un principio, para estos ejercicios que están acá, que los vamos a hacer el día de hoy, tenemos básicamente aplicación de fórmulas. La intención es que vayan practicando el uso de las fórmulas y que se vayan familiarizando con las fórmulas para que las puedan aplicar de tal manera que se les haga sencillo el resolver este tipo de ejercicios. ¿Sí? Vamos a, vamos a hacer un ejercicio nuevo, pues tengo algunos preparados para hacerlo. ¿Sí? Por favor, hagan una captura o, no sé, tomen una fotografía o si ya lo terminaron de copiar, pues para continuar con el siguiente ejercicio que les planteo a continuación. A ver, vamos a ver el que sigue. Y como les digo, estos ejercicios van a ser más o menos de este tipo. Muy parecidos en la forma, nada más lo que tendríamos es que ver qué cambios vamos haciendo según el ejercicio. ¿Ok? Entonces, a continuación tenemos el siguiente que nos dice, la velocidad de un vehículo aumenta uniformemente de 15 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora. Calcular la velocidad media en kilómetros por hora y en metros por segundo. La aceleración, la distancia en metros recorrida durante este tiempo. Entonces empezaríamos identificando los datos. Tenemos que la rapidez inicial es de 15 kilómetros por hora y que la rapidez final es de 60 kilómetros por hora.
y el tiempo es de 20 segundos. De aquí tenemos lo siguiente. Normalmente, como ya les he dicho, si vamos a operar todo en sistema internacional, pues hacemos las transformaciones todo a sistema internacional. Eso quiere decir que estas dos rapideces que les estoy mostrando acá, las tengo que transformar a metros por segundo. ¿Cómo hago ese cambio? Entonces lo que voy a hacer es dividir cada una de estas entre 3.6. Les había dicho que si quiero cambiar de kilómetros por hora a metros por segundo, pues simplemente divido entre 3.6. Nada más que eso. Vamos a hacer la división respectiva. Al dividir 15 entre 3.6 les va a dar 4.17. Estos serían metros por segundo. Y al hacer la división de 60 entre 3.6 nos va a dar 21.6 metros por segundo. Entonces ya tenemos en las unidades que normalmente se ocuparía. Esto principalmente para hacer el cálculo de la aceleración, porque la velocidad media también me pide en kilómetros por hora, entonces tendría que hacer ambos casos, tanto en kilómetros por hora como en metros por segundo. Vamos a ver el literal A entonces. Me pide velocidad media. La velocidad media, recuerden que era un promedio. Entonces, si tengo dos valores, ¿cómo calculo el promedio entre dos valores? Simplemente los sumo y los divido entre dos. Entonces tendría, vamos a hacer primero en kilómetros por hora, que sería los 15 más 60 dividido entre 2. Esto nos va a dar 75 dividido entre 2, que nos da 37.5. 37.5 kilómetros por hora. De ahí tendría que hacer lo mismo, pero con las otras unidades, que va a ser un valor equivalente. O si gustan, tranquilamente lo que podríamos hacer es, a partir de este valor, encontrar en metros por segundo, que sería dividir este 37,5 entre 3,6, que nos da 10,42. 10,42 metros por segundo. De la misma manera, hubiese obtenido, si lo hago con el promedio entre el 4,17 y el 21,6, hubiese obtenido exactamente igual. El mismo valor. Como gusten, no hay ningún problema, podríamos aplicar cualquiera de los dos caminos. Para el literal B, nos pide aceleración. Para la aceleración, tendría que ocupar podría ser la definición de la aceleración, por ejemplo, que es igual a la variación entre la velocidad final y la inicial, dividido entre el tiempo. De ahí lo que vamos a hacer es reemplazar datos, no, nada más. Al reemplazar datos, tendría que simplemente pues hacer el reemplazo, ¿no? Tengo que la velocidad inicial, perdón, la final es de 21,6 y la inicial es de 4,17 y el tiempo es de 20 segundos. ¿Cuánto me da este valor? Al reemplazar los datos voy a tener 21,6 menos 4,17, todo esto dividido entre 20, que nos va a dar 0,87. 0,87 metros por segundo. Y ya tendría el literal B. Si no ubican de dónde saqué la fórmula puede salir del despeje de la primera fórmula, que es la velocidad final igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Aunque de hecho, como les planteo en un principio ahí, esa es la definición de la aceleración. La variación de la velocidad con respecto al intervalo de tiempo. Nada más. Si cualquiera de las dos posibilidades estaría muy bien. Sí, y para el literal C. Ya respondiendo a la pregunta. No siempre. Depende de los datos más precisamente. Te explico esto. Por ejemplo, si yo estoy manejando sistema inglés, pues usaría unidades de sistema inglés. ¿Cuáles son las unidades de sistema inglés? Pies, segundos, libras, por ejemplo, en ese caso.
si manejo sistema inglés. Ahora, si manejo, por ejemplo, sistema CGS, que serían centímetros, gramos, segundos, pues ocuparía centímetros y segundos. Ahora, no es una ley lo que les digo, que manejamos siempre un sistema. Yo podría ocupar las fórmulas en las unidades para que me salga, por ejemplo, que la aceleración esté en kilómetros por hora cuadrado. ¿Qué implicaría eso? Que la rapidez la ocupe en kilómetros por hora y que el tiempo lo ocupe en horas. ¿Sí? Esa podría ser respondiendo a la pregunta que me hicieron hace un momento. Entonces, todo va a depender de las unidades a las cuales yo disponga y las unidades a las cuales yo quiera llegar a la respuesta. Si las unidades, pues simplemente, por lo general yo les digo que usen el sistema internacional, debido a que es más sencillo manejar como tipo convención solo sistema y un solo tipo de unidades para evitar posibles confusiones en las unidades. Entonces, no les digo que no pueda obtener, por ejemplo, una aceleración en kilómetros por hora cuadrado. Lo puedo hacer, pero para eso tendría que hacer la comparación de la variación de la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en horas. Nada más que eso, tendría que tomar en cuenta esos detalles nada más. ¿Sí? Y por ejemplo, si hago lo mismo para esta parte y quiero sacar la distancia, pues la distancia la obtendría en kilómetros. Entonces todo va a depender de las unidades que vaya usando.